En esta oportunidad, para iniciar trabajando gestión, vamos a tomar a un autor que es Bernardo Blechmar, quien inicialmente se recibió de profesor en educación física y luego hizo la licenciatura en ciencias de la educación. Bernardo Blechmar habla de la gestión como un proceso de intervenciones por parte de la autoridad de gobierno. ¿Quién vendría a ser la autoridad de gobierno? En este caso podría ser el director en la institución, en una escuela, el docente en el aula, puede ser el ministro, ¿no? En donde esta autoridad de gobierno permite o toma decisiones para que las cosas sucedan de determinada manera y en base a ciertos propósitos. Cuando Bernardo Blechmar habla de gestión, él dice que este concepto está asociado al direccionamiento, a los resultados, en donde es importante hablar de la gestión también desde una gestión de calidad. Para que una gestión sea una gestión de calidad, tiene que estar vinculada a dar respuesta a las demandas, a las problemáticas de una comunidad. Por ejemplo, en una institución en donde la necesidad, la urgencia sea, por ejemplo, una cuestión edilicia, no sé, bancos, sillas, y el director esté gestionando una sala de informática o el director esté gestionando quizás una biblioteca, y sin embargo hay otras urgencias, otras necesidades que tendría que dar respuesta, ¿no? Entonces no estaría haciendo una gestión de calidad. Cuando él habla también de gestión, habla de una gestión de resistencia, una gestión de fatalidad, una gestión como ética. La gestión de fatalidad tiene que ver con aquella mirada que puede tener el director, que puede tener el docente, en relación a una realidad en la que no puede cambiar. Él cree que no puede hacer nada sobre esa realidad. Por ejemplo, los chicos no estudian, los padres no participan, no me queda nada por hacer. Yo doy clases y el que entiende bien, el que me sigue bien y el que no, lo lamento, ¿no? Esa es una gestión desde la gestión de fatalidad. En cambio, una gestión como ética implica un accionar, implica un hacerse cargo. Yo quisiera que todos los chicos tengan los recursos, tengan los materiales, que los chicos lean, que los chicos estudien, que los chicos hagan, que los padres colaboren, pero esta es mi realidad, esto es lo que tengo. Ahora, en base a esto lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Eso es una gestión más como ética, ¿no? Que implica un compromiso, implica una responsabilidad, implica una posición frente a esa realidad, ¿no? En cambio, también tenemos la gestión de resistencia, en donde, en este caso, por ejemplo, el docente plantea ciertas alternativas, plantea ciertas opciones para la preservación de este proceso, ¿no?, educativo frente a distintos embates del contexto, ¿no? De esto que veníamos hablando, ese docente que resiste, ese docente que plantea cambios, ese docente que tiene otra mirada del mundo, ¿no? En donde puede accionar, en donde puede transformar. Bien. Tenemos que saber que la gestión no es solamente una acción, no es un evento, sino implica toda una intervención, ¿no? En donde esa intervención provoca quiebres, provoca cambios. Y la ausencia de intervención también provoca efectos, ¿no? El silencio, el solo hecho de que el docente escuche y no haga nada, la no actividad, eso también provoca efectos. Y cuando hablamos de gestión, hablamos de un propósito, hablamos de un objetivo, hablamos de metas, ¿no? Y que es importante que ese docente, es importante que ese director tenga esas metas claras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gestión, el docente, el director, tienen que crear las condiciones para el mejor hacer de cada uno de sus miembros, ¿no? De cada miembro de la institución, de cada integrante, en el caso de una clase, en el aula,
de cada uno de su equipo. En cuanto a ese hacer por parte de tanto del director, tanto del docente, Bernardo Blechmar habla de los protagonistas de la acción, de la gestión. Y él dice que los protagonistas de la gestión son primero los sujetos actores, es decir, el docente, el director, pero también ¿quién gestiona? Gestiona también el sistema y también gestiona la cultura. ¿Por qué? Porque yo como docente, por ejemplo, puedo querer que los chicos tengan una salida de campo para determinada actividad y no depende solamente de mí como docente, sino que tengo que gestionar con el director esta salida. Entonces, este director puede estar de acuerdo o no y a la vez va a tener que gestionar con el supervisor, que a la vez va a tener que gestionar también con los padres de familia. El sistema también es importante a la hora de la gestión y también la cultura, en donde me ofrece ciertas posibilidades o límites también, ¿no? Y es importante también la historia. Por ejemplo, no es lo mismo enseñar algo en Salta Capital, con una determinada historia, con una determinada cultura, a, por ejemplo, en comunidades aborígenes, ¿no? En donde tienen su propia cultura, ¿no? Entonces, es importante eso y es importante también que el docente a la hora de la gestión tenga en cuenta dos competencias que son fundamentales. Esas competencias son las competencias técnicas, que tiene que ver con el saber, el conocimiento, el saber hacer, que tiene no solamente el docente, sino que también el directivo. Por ejemplo, ustedes se están formando actualmente como docentes, entonces ustedes van a tener las competencias técnicas, van a tener el conocimiento, van a poder tener el saber a la hora de la gestión áulica, a la hora de la gestión de clase. Pero esa competencia no es suficiente, sino que necesita de otra competencia a la hora de la gestión, que son las competencias genéricas. Las competencias genéricas son aquellas conversaciones, la capacidad de escucha, la inteligencia emocional, desde donde este sujeto se mueve. Por ejemplo, yo docente doy la clase, explico lo que tengo que dar y listo, y ahí finaliza. Pude haber dado una clase magistral, sin embargo, no garantiza que haya sido una buena clase y que haya gestionado bien la clase. ¿Por qué? Porque no generé el espacio de diálogo, no generé el espacio de comunicación y de participación. Ese espacio que me permite saber sobre las dudas, si se entendió, si no se entendió, el poder saber si está pasando algo con ese estudiante, si hay alguna complicación, algún ejemplo que enriquezca la clase. Entonces, para poder tener una gestión de calidad, es necesario que la persona que gestiona tanto a nivel institucional como a nivel áulico, que mejoren la capacidad de gestión. ¿Y cómo se mejora la capacidad de gestión? Desarrollando las distintas competencias que me permitan la reflexión, reflexionar sobre mi práctica, reflexionar sobre mi modo de actuar, mi modo de relacionarme. En la gestión también es importante las dos caras de la gestión. ¿Cuáles son esas dos caras de la gestión? Bernardo Blechmar habla de la mirada puesta en el adentro y la mirada puesta en el afuera. La mirada puesta en el adentro tiene que ver con todo lo controlable. Por ejemplo, yo estoy en práctica 2, sé que para el año voy a tener práctica 2. ¿Qué es lo no controlable? Lo no controlable son las realidades de cada estudiante, las situaciones particulares con las que vienen,
las demandas de la comunidad. Eso es lo no controlable. Entonces lo controlable pueden ser las políticas, el sistema, las normas. En cambio, lo no controlable incluso pueden ser los padres, las políticas, por ejemplo, esta situación de pandemia, las nuevas políticas que van surgiendo, eso es lo no controlable. Las demandas de la comunidad, las demandas de ustedes como estudiantes, eso no lo puedo controlar. Lo controlable es, por ejemplo, los diseños, todo aquel contenido que tiene que ser trabajado, eso es lo controlable. Ahora, lo no controlable, ¿qué de esos contenidos voy a poder trabajar? ¿No? La mirada puesta en el afuera tiene que ver también con aquella influencia, cómo incide ese contexto, esa realidad en mi grupo de estudiantes. Sabemos que la escuela no es solamente las 4 paredes, que los chicos vienen con problemáticas, vienen con hambre, adicciones, vienen con toda una situación en donde nosotros tenemos que dar respuesta o tenemos que trabajar con ello, ¿no? Eso en relación a estas dos miradas. Bernardo Blechmar habla de un triángulo. Dice que estos actores que gestionan desde un triángulo, en donde ese triángulo está compuesto por primero las ideas, las emociones y las prácticas. Las ideas tienen que ver con aquellos conceptos, por ejemplo, aquella visión del mundo, la ideología, los esquemas, la referencia pedagógica, la lectura que tiene este docente, este directivo. Dijimos la ideología. Las prácticas, es decir, la metodología de trabajo, las estrategias, las herramientas, la forma de intervenir que tiene este docente, su forma de planificar, su forma de trabajar, de relacionarse, de evaluar, de coordinar, de supervisar. Todo eso hace su práctica. Todas las expectativas que tiene este docente, este director, y también las emociones, porque también se gestiona desde las emociones, es decir, desde mi estado de ánimo, desde el deseo, desde las ganas, desde la frustración, desde la resignación, por ejemplo. En esta situación de pandemia, esta frustración, esto encontrarnos frente a algo que no estábamos preparados, el poder pensar de otra manera, nuevas estrategias, el continuamente estar pensando en estrategias, en formas de trabajo, el poder responder a todos, el poder llegar a todos, ¿no? Y en el medio de este triángulo, que es la herramienta principal, la privilegiada, que es el lenguaje, la conversación, el poder de la palabra, que se despliega por estas 3 vértices, ¿no? En donde gestionar implica mucho el escuchar más allá de oír y el decir más allá de hablar. Por ejemplo, director, si existe alguna situación, alguna problemática, ¿qué mejor que el escuchar? ¿No? Cuando hablábamos de clima, la importancia de este clima, que no todas las decisiones sean tomadas simplemente de manera autoritaria, sino que la decisión vaya de la mano de la comunicación, de la conversación, de la escucha, de la consulta, ¿no? De la complementariedad en relación a todos los miembros, ¿no? Cuando hablábamos también de esto de las culturas colaborativas, cuando hablábamos de esto del mosaico móvil, y el darnos cuenta que individualmente no podemos hacer nada, ¿no? Que necesitamos de ese padre que tiene una mirada, necesitamos de ese estudiante que nos diga, que nos hable, que nos haga ver y reflexionar sobre nuestro accionar continuo, sobre nuestra práctica para mejorarla, en donde es necesario dentro de la gestión poder pensar con ese otro, porque nada lo podemos hacer solos, ¿no? Con eso tiene que ver la gestión de clase y la gestión institucional.